Padre, en el nombre de Jesús, que no sea algo rutinario. Nos estás hablando de eso. Que realmente nosotros podamos estar sensibles a tu voz siempre. Que no sea algo aprendido, que no sea algo que nosotros cotidianamente vivimos, algo que ya sabemos lo que va a pasar, lo que va a durar, de lo que se va a hablar. Que no lo veamos con esos ojos. Eso depende de nuestro corazón. Un matrimonio puede tener su acto íntimo de una manera rutinaria o de una manera siempre expectante. Un matrimonio puede caer en la rutina y romperse, pero hay matrimonios que se reinventan cada día. Hay relaciones que se reinventan y tu iglesia debe de ser así. Así nos lo has demostrado tú. Siempre nos amas, de todas maneras nos amas, nos rescatas, nos guardas, nos libras, nos ayudas. Tú eres el único Dios al que nosotros queremos servir. Muchas gracias por todo ello, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amados hermanos, estamos hablando de la rutina que es asesina de todo lo que es de Dios en tu vida y en mi vida. Y estamos en un punto que dejamos a medio. La semana pasada hablábamos de la fuerza de la costumbre. Hablábamos de cómo las costumbres nos hacen entrar en rutina para bien y para mal. De modo que, por ejemplo, podemos entrar en una rutina, en una costumbre que habilita una ley para desobedecer la ley civil o del Estado. O podemos entrar en una rutina que nos habilita a crear una ley. Por ejemplo, el Estado de Israel, el sábado, es tan fuerte y es bíblico en cierta manera, ¿no? Salvando un poco el día y no llevándolo al extremo, pero es tan férreo el pueblo de Israel a guardar el Sabbat, que tú vas a Israel y tú no te vas a poder tomar un café en un sábado, porque ahí está todo cerrado. Ahí no abre la cafetería, no hay camarero que te sirva. Es decir, esa fuerza de la costumbre, ellos entienden que es un mandamiento de Dios, ¿no? Pero esa fuerza de la costumbre ha forzado al reino de Israel a hacer un paro ese día para que esa costumbre prevalezca y se ha hecho ley. Por la fuerza de la costumbre. Y estuvimos hablando varias cosas. Yo quiero hoy, antes de entrar en el personaje que dejé lanzado en incógnita, quiero que veamos cómo, por ejemplo, en la India, para que veamos cómo son esas costumbres, cómo a veces esas costumbres están basadas en un criterio religioso, pero llevemos cuidado porque vimos cómo Jesús les dijo al pueblo judío que por vuestras costumbres invalidáis, por la tradición invalidáis el mandamiento de Dios, con la ayuda a los padres. ¿Os acordáis de eso? ¿Sí o no? Jesús les dijo, llevad cuidado, porque vosotros estáis invalidando el mandamiento del Señor por vuestra costumbre, por vuestra tradición, diciendo que con lo que yo puedo ayudar a mi padre o a mi madre, eso es corbán. Entonces, es de Dios. Sí, pero hay que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Bien, en la India, personas pueden morir de hambre, hay mucha pobreza en muchos lugares, en muchas poblaciones de allá, y pueden morir de hambre estando las vacas sueltas por la calle. Perdóname, mi hermano, una ternera a la brasa, eso está rico, ¿o no? Pues la gente muere de hambre porque la costumbre, claro, tienen un criterio, un énfasis religioso, piensan que son dioses. Claro, ¿cómo te vas a comer a Dios? Pero observa hasta qué punto nos puede cegar, yo quiero que nos quedemos con ese detalle, nos puede cegar la costumbre, llegar a ser una ley. Y eso nos puede pasar a nosotros, ya veíamos la semana pasada que podemos hacer un ídolo, en nosotros mismos puede haber un ídolo que viole los mandamientos de Dios aferrándonos a nuestra tradición y a nuestra rutina. Ahora, en la India pueden morir de hambre y hay vacas por ahí, por la calle. De hecho, pueden morir por plaga de roedores, de ratas, y no las pueden matar porque también son dioses. Así que tienes que permitir que la rata entre en tu casa, coma, se pasee por allá. No puedes coger y darle un escobazo, ¿no? Qué terrible es esto. Tenemos que llevar mucho cuidado, ¿verdad? Porque la costumbre no ayuda, más bien es algo que puede hacer cosas totalmente irracionales. Cuidado qué costumbres nosotros abrazamos y aceptamos y adoptamos. Esta semana salió en las noticias, oye, todo viene
al momento, ¿verdad? Salió esta semana en las noticias, no sé si lo viste, lo vamos a poner en pantalla, que en un lugar ha habido una matanza. Tú sabes que el delfín es una especie cuidada, protegida, amada, amiga del ser humano. Y en Euronews, si lo podemos poner, la noticia saltó esta semana. Una gran matanza de 1.428 delfines. Escuchen, no 4. Una matanza de 1.428 delfines reabre el debate sobre esta práctica en las Islas Feroe. La caza de estos mamíferos, ¿lo podéis poner? Bueno, pues si no, yo te lo leo y luego te paso la noticia. La práctica de esta costumbre, quizá es milenaria, dice que al ser asesinados en aguas poco profundas para obtener su carne y su grasa, es una tradicional, ahí está la tradición, la costumbre, campaña que no es comercial, es decir, no es para ganar dinero ni para que nadie viva de ello, pero está autorizada, pero los activistas medioambientales critican su crueldad. Yo quería que hubierais visto la foto. Ah, está ahí, bien. Pues esto saltó esta misma semana, salió también en las noticias, hay un vídeo, no lo vamos a reproducir, pero casi 1.500 delfines por una tradición han sido cruelmente, irracionalmente asesinados cuando el delfín no ha hecho nada. De hecho, es una especie que también está sufriendo la plaga de la contaminación de los mares y está sufriendo la persecución del ser humano, como siempre, que arrasamos con todo y lo estamos destruyendo todo. Entonces, mis hermanos, ¿hasta qué punto nos puede llevar la costumbre? La rutina. Cuando la rutina se mete en un matrimonio, destruye el matrimonio. Cuando la rutina se introduce en una persona espiritual, destruye su espiritualidad. Cuando la rutina se mete en una iglesia, mis hermanos, Dios nos guarde, y todo es rutinario, todo es rutinario. Nos sabemos de memoria todo lo que va a pasar, todo lo que se va a decir. No dejamos que el Espíritu Santo pueda fluir. Mis hermanos, la rutina es asesina. Y eso es terrible. Y nosotros tenemos que guardarnos de este tipo de peligros, porque por algo lo estamos estudiando, ¿verdad? Por ejemplo, los tiburones en peligro de extinción. Tú sabes que están en peligro de extinción muchas especies de tiburones, están protegidos. Sin embargo, en Oriente, en China especialmente, los persiguen por su costumbre de que la aleta de tiburón tiene unas propiedades médicas increíbles, afrodisíacas, etc. Y siguen cazando al tiburón. Y hay documentos oficiales científicos que desacreditan y desmienten esas propiedades que se le atribuyen a la aleta de tiburón. Matan un tiburón por la aleta, pero ellos siguen en contra de tratados internacionales. Su costumbre les hace violar incluso la ley. Por lo tanto, mis hermanos, que no nos pase a nosotros como creyentes que por nuestras costumbres violemos el mandato de Dios. Y decíamos la semana pasada, es que yo soy así, es que yo tengo este carácter, es que yo no valgo. Pues tú crees que no vales, te has acostumbrado a no valer, te has acostumbrado al sillón del confort, pero Dios te está llamando porque la mies es mucha, los obreros pocos. Lo hemos visto en este vídeo. Hemos visto en un vídeo cómo un siervo del Señor, cojo, con un patín no motorizado, es capaz de acceder en un vehículo, obviamente estará adaptado o alguien conducirá, parecía que conducía él, a los lugares más altos del lugar donde él vive, en México, para ser útil a otros. El problema es que nosotros queremos servir porque nos sentimos bien, pero no nos hemos dado cuenta que el ser útil a los demás es la esencia del cristianismo. El apóstol Pablo lo explicaba, que si él era de provecho, entonces merecía la pena su vida. Y él nos habla en Filipenses, es muy duro, que seamos de provecho, que se aprovechen de nuestra vida, que nuestra vida pueda producir. En Juan 15 Jesús decía que el que no da fruto será cortado. Tú has sido llamado, llamada a dar fruto. La esencia no es, es que me apetece o es que yo lo siento, no. El llamado es dar fruto y a veces la rutina asesina el fruto del creyente. Amén.
Bien, hay un personaje que, aunque la Biblia no habla directamente de que entró en rutina, a mí Dios me reveló que su mal, o su mal hacer, o su mal praxis, su mala praxis, era debida a la rutina. Vente conmigo al libro de... ¿Quién se aventura? ¿Alguien se atreve? ¿No? Vamos al libro de Jonás. Un profeta, mis hermanos, un profeta. Y sin embargo, este profeta, algo pasaba en su vida que no estaba muy bien, ¿verdad? ¿Cómo lo ves tú a Jonás? Vamos a aprender hoy un poquito de Jonás y vamos a ver que aún en el tema de Jonás nosotros tenemos muchos prejuicios rutinarios que nos hacen incluso a veces hablar sin pensar y entender cosas que no son como realmente sucedieron. Bien, vamos a ir aprendiendo no solo de la rutina, del peligro de la rutina, sino algunas cositas. Jonás 1. Jonás 1. Bien, dice así. Vino palabra de Jehová a Jonás. Y a mí esto ya me empieza a preocupar. Vino palabra de quién? ¿De quién? De Jehová. Ay, cuando empezamos a menospreciar lo santo. Todo el mundo quiere que Dios le hable, ¿verdad? ¿Acaso Dios no te habla? Jonás estaba tan acostumbrado a oír la palabra de Dios que la tuvo en poco. Ya no le produjo el gozo de haber oído a Dios. Escuchen, Jonás va a hacer todo lo contrario de lo que se supone que tiene que hacer un hombre o una mujer de Dios. Si Dios te habla, ¿qué tenemos que hacer? Escuchar y obedecer. A ver, cuando Dios coge a José, primeramente coge a María, porque le dice, María, tú eres una escogida. El Señor va a depositar en ti una simiente y tú vas a tener un varón que será llamado Hijo del Altísimo. En ese instante María dice, a ver, eso no puede ser, yo no conozco varón, no te preocupes, Él lo va a hacer, su sombra te va a cubrir. ¿Y qué dijo María? ¿Qué dijo? ¿He aquí? No, antes de hágase, dijo algo muy importante que tenemos que recordar para no entrar en rutina. He aquí la esclava, la sierva del Señor. Hágase en mí tu voluntad, como tú dices. Mis hermanos, cuando Dios nos habla, eso tiene que ser un motivo de explosión, de gozo, de alegría, de sentirnos amados, ¿o no? Pero a veces nos pasa como a Jonás. Dios nos habla en la iglesia por aquí, por acá, y nosotros nos ponemos el escudo por aquí y por acá. Es verdad, pero esto me duele. Ay, ¿quién se lo habrá dicho al que predica? Alguien se chivó. O qué casualidad, pero yo no estoy dispuesta todavía. Y entonces hacemos como Jonás, hacemos de frontón. Dios me habla, ve para allá y yo me voy para el otro lado. Mis hermanos, me preocupa que entremos en rutina, y yo me incluyo, de oír la voz de Dios. Cuando es algo tan maravilloso. Yo recuerdo mi tiempo cuando andaba perdido por el mundo. Todo el mundo me envidiaba, tenía de todo. Y yo vivía vacío. Y cuando yo empecé a oír la voz de Dios, eso era como cuando Samuel le decía a su maestro, le decía al sacerdote Elí, ¿me has llamado? Dice, no, yo no te he llamado. Segunda vez, se vuelve a acostar. Y vuelve a oír, Samuel. Y la voz de Dios cuando la oímos las primeras veces es una voz que nos llena de gozo, nos reconforta, nos hace sentirnos amados, ¿o no? Pero con los años, mis hermanos, a veces la voz de Dios nos molesta. ¿El joven rico escuchó la voz de Dios? Sí, la escuchó. Claro que la escuchó. Y dijo, después de decir, todos esos mandamientos los he vivido desde mi juventud. Le falta decir, no hay otro como yo. Voy a estar a la diestra del Padre. Después de decir, todo eso lo he vivido de la juventud, le dice el mismo Dios encarnado, le dice,
vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. ¿Y qué hizo cuando Dios le habló? Un hombre que supuestamente había oído los mandamientos de Dios y los había obedecido desde la juventud, entró en tanta rutina que pasa como en las iglesias, no aquí en las iglesias. La gente en las predicaciones se duerme. Fíjate tú, mi ser, para que analicemos. Fíjate si entramos en rutina cuando oímos la voz del Señor. ¿O no? No digo que tú te duermas, digo que la gente, pues, hay una película hay una película muy cutrecita, pero con mensaje, que sale como el arrebatamiento, que va a venir el Señor, y sale en la iglesia todo el mundo durmiendo, otros comiendo chicle. Es rutina. Rutina que asesina. Vamos a ver, mira cómo es la rutina. Vamos a oír la palabra de Dios. Vamos a oír, todos sabemos que vamos a oír la palabra de Dios. Y realmente estamos atentos como si Dios nos estuviera hablando siempre. Cuando tú abres la Biblia, sabes que Dios te va a hablar, pero lo hacemos por rutina. Bueno, ¿por dónde empiezo? Vale. Sí, no sé qué, vale. La tele. Tele, Biblia, tele. Hermano, si Dios te va a hablar, si Dios te hablara física, presencialmente, íbamos a tener tanta descortesía como habitualmente tenemos. ¿Sabes por qué? Porque hemos entrado en rutina. Es rutinario. Y eso es lo que tenemos que vencer. La rutina hay que vencerla, porque la rutina asesina los planes del Señor. Qué peligroso es cuando hacemos las cosas. Hablaba el pastor Andrés en el Amanecer de la Esperanza el otro día. Elizabeth mandó espero que los que la oyeron, la escucharan en el grupo de servidores, creo que fue. Y la tenía que escuchar todo el mundo. Y hablaba él, como hablábamos el otro día a los servidores nosotros, ¿no? No los mismos ejemplos, pero otras veces lo hemos dado. Que cuando alguien entra a la iglesia, que es un milagro que venga, hay personas en la iglesia que pues, son menos favorecidas o han entrado en rutina. Pero qué bonito cuando uno no entra en rutina y llega alguien a la iglesia y dice, usted faltaba, ahora estamos completos. Imagínate a la persona que entra, qué importante soy. No es que tú le estés halagando ni estés exaltando al hombre, estás transmitiendo el amor del Señor. Esa persona es abrazada de golpe por el Señor. Quizá viene con complejos, quizá viene con traumas, quizá viene con desolación, viene buscando una salida para no quitarse la vida. Y en ese instante que cruza la puerta, alguien que no entró en rutina. O en cualquier servicio, cuando entramos en rutina, lo mejor es sentarnos, orar a Dios y que Dios nos renueve. Qué peligrosa es la rutina. Un profeta oye la voz de Dios. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo una instrucción clara, una instrucción nítida. Levántate y ve a Nínive. Vamos, que no dijo, ¿cómo? No. Levántate y ve a Nínive. Esto no tiene más. Mira, versículo rutinario en nuestra vida. No dejes de congregarte como algunos dejan de congregarse. Si no me congrego nunca, ¿qué más da un día más? Estoy en rutina. Versículos rutinarios. Sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Si yo no soy perfecto. Versículos rutinarios tenemos a montón, que lo hemos tomado como una costumbre de no poder alcanzarlo, ni siquiera nos esforzamos. Y oímos la voz de Dios. Es fácil, nosotros, no nos vamos a burlar de Jonás, pero quizá nos riamos un poco con Jonás, de su actitud tan negligente. Pero te voy a decir algo, por favor no te asustes, tú y yo no somos mejores. Nos vamos a sentir identificados en algunos momentos con él. Vamos a sentir que Jonás, aunque él metió la pata y el cuerpo entero, 3 días en oscuridad, pero aunque Jonás no lo hizo bien, tú y yo tampoco. Entonces, esto no lo tomes como una burla contra Jonás, porque la palabra está escrita para nuestra enseñanza. Amén.
Así que ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Una instrucción clara, una instrucción precisa. Me recuerda a la instrucción en el libro de los Hechos, cuando por un lado Ananías, por otro lado Saulo, que estaba ciego 3 días. Ambos llega el Espíritu Santo y le dice a cada uno de ellos lo mismo. Mira, vas a ir a esta dirección, ahí vas a encontrar a Saulo, él está ciego 3 días, pero tú vas a orar, le vas a poner la mano, y a Saulo le dice, mira, va a venir un hombre que se llama Ananías, y él va a poner la mano sobre ti, y tú vas a ver. Y ellos escucharon la voz de Dios, y no es que, no estaban en rutina. De hecho, Ananías dice, pero yo he oído de este hombre, que este hombre es peligroso. ¿Cómo es posible? Pero no por rutina, él dialoga con el Señor. Y entonces el Señor dice, instrumento útil me es este, tú no temas porque yo ya le enseñaré cuánto es necesario sufrir por causa de mi nombre. Así que Ananías toma la instrucción y dice, a la orden mi Señor. Y se va a orar por Saulo. Pero vemos que Jonás no. ¿Cuántas veces has oído una palabra de pedir perdón o perdonar? Y has dicho, no, mi Señor, que me pida perdón ese o esa. ¿Cuántas veces hemos oído palabras de Dios y hemos dicho, no estoy preparado o preparada? Uno de los sofismas, que ya sabéis lo que es, excusas que ponemos y las justificamos. Uno de los sofismas, una de las excusas más grandes que yo he oído en mi vida como pastor y más numeroso es cuando dice, si alguien tiene algo contra ti, dice, ve, ¿y qué dice? Humíllate y pídele perdón. ¿Sabe? Lo que la mayoría, el 90% de la humanidad dice, ¿sabes lo que es? No lo siento. ¿Cómo? O sea, no lo siento. No, es que no estoy preparado o preparada. ¿Cuándo la Biblia dice, pide perdón cuando tú lo sientas? ¿Cuándo dice eso? ¿Dónde dice eso? Es un mandato. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque 7 veces contra mí? 70 veces 7. O sea, no, mira, oye, yo todavía no siento pedirle perdón o perdonarle. Déjame que yo lo sienta. Porque, y además, le añaden una coletilla, no quiero ser hipócrita. Porque yo soy muy santo, yo soy transparente. Entonces, como yo soy muy justo y muy justa, no quiero parecer hipócrita, no estoy todavía preparado o preparada. Y entonces, lo que estamos es espiritualizando el pecado, justificando el pecado por la rutina, por la tradición, por nuestro corazón endurecido, porque un corazón se endurece por falta de comunión con el Señor. Y cuando no hay comunión con el Señor, entramos en rutina y nos hacemos insensibles. Se pone el corazón como una piedra. Ese es el problema. Entonces, recibe la instrucción y dice, ve a Nínive, predica, pregona contra ella. ¿Y qué dice el 3? Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. ¿A dónde? A Tarsis. A Tarsis. Vamos a ver un momentito un mapa, porque esto lo tenemos que reflexionar. ¿Sabes por qué? Porque lo leemos y entramos en rutina. Entonces tenemos que entenderlo. Vamos a ver el mapa bíblico de lo que aconteció con Jonás. Si lo pueden poner, yo hoy les voy a dar mucho trabajo y como todo esto no está ensayado, pues a veces vamos a tener paciencia. Bueno, pues mientras se pone, me avisáis cuando salga, mientras sale en pantalla, Tarsis después. Vamos a ver el mapa bíblico, el que sale el mapa completo con el viaje de Jonás. Entonces, él recibe una instrucción de ir a Nínive, pero él en vez de a Nínive se va a Tarsis. ¿Por qué? ¿Por qué, mis hermanos? Miren, esto es un mapa que más o menos tú conoces, ¿verdad? Y entonces, aquí empieza todo. Aquí empieza todo. Jonás está aquí, en la zona de Jerusalén. ¿Lo ven? ¿Quito de algún trazo? Vale. Jonás está en la zona de Jerusalén. Jonás aquí, como hemos leído, Dios le dice, ve a Nínive. Vamos, a un tiro de piedra. O sea, tiene su distancia, pero a un tiro de piedra. Y Jonás, acostumbrado a oír la voz de Dios y posiblemente a desobedecerla, porque uno no desobedece una instrucción así a la primera, pero lo va justificando.
tú que conoces la historia, ¿justificó Jonás porque no iba a Nínive? Sí, lo justifica. Él no está de acuerdo con lo que Dios dice. ¿Qué he dicho? No estaba de acuerdo. Hermano, ¿y cuántas veces nosotros no estamos de acuerdo con las predicaciones? O con lo que dice la Biblia. ¿Tú crees que está justificado para Dios que no estemos de acuerdo? Todo va a traer consecuencias en la vida, lo bueno y lo malo. Lo bueno te hará vivir en paz para con Dios. Lo malo te hará atraer tormentas, pruebas, aflicciones que no estaban previstas en el plan de Dios. Ahora, la instrucción era de Jerusalén ir a Nínive. Pero él coge y se va a ir ¿a dónde? Mira la distancia, multiplica. ¿Cuántos cachos de estos, si me permiten la expresión? Vamos a poner mi codo. 1, 2, 3, 4, 5 veces más lejos de la instrucción. Y a veces los hermanos, las hermanas, vivimos una vida llena de pruebas y empezamos, ay, ¿qué me pasa en mi vida? No levanto cabeza, hay tormenta por aquí, como veremos, tormenta por allá. Yo no sé lo que pasa, cuando salgo de una, me meto en otra. Yo no sé dónde está Dios. Y a veces, mis hermanos, Dios nos dio una instrucción sencilla. Pero nuestro orgullo y altivez dijo, no, Señor, yo voy a hacer otra cosa. Y nos vamos más lejos, con más dificultades, y como vamos a ver, costeando nosotros el precio. Cuando si Dios te envía, Dios paga, Dios respalda y Dios se glorifica en tu vida a través de lo que tú vas a obedecer. Es verdad que Dios puede glorificarse igualmente. Es verdad que el libro de Jonás es un enigma. Porque siendo un profeta, si me permite, totalmente desobediente, ingrato, Dios se va a glorificar porque no necesita a Jonás. Y ahí vemos la soberanía de Dios para también callar la boca de aquellos que digan, yo no valgo. Tú no vales, pero Jonás lo hizo peor que tú y salvó Dios a todo Nínive. Pero fíjate, el orgullo, la rebelión, la rebeldía le hizo marchar a Tarsis. Vamos a ver un mapa de Tarsis, porque esto también nos tiene que hacer reflexionar. Los españoles y los que están en España, porque hay principados territoriales, somos tercos. Yo me incluyo. No caigamos en la terquedad. No sé si podemos ver la zona de Tarsis, para información, es del sur de España, Cádiz, Málaga. Toda esta zona, aquí la tiene, fue en el inicio, lo puedes ver, lo puedes estudiar en internet, sabes tú que ya lo tenemos todo, cómo se inició unos 2000 años antes de Cristo. Ya Tarsis estaba ahí y se le llamaba Tarsis a esta región. Y entonces por aquí, por el puerto de Cádiz, había un comercio marítimo muy potente, donde recibían y enviaban mercancía también con el tema de las minas de España, y era una potencia a nivel mundial. Pero Jonás se quería venir a un pueblo idólatra, donde no conocían a Dios, lo más alejado de Israel. Porque dime, si me puedes poner el anterior mapa y te mareo un poco y así te gana gloria para el Señor. Si tú me pones el anterior mapa, dime de Israel en lo conocido. Pensemos no rutinariamente, porque rutinariamente tú dices en un concurso, ¿dónde se fue Jonás? A Tarsis. ¿Dónde debe ir? A Nínive. Pero es rutina. Eso no está pensado. Dime, ¿cuál es el punto más lejano de Israel en el mapa del mundo conocido en la época? ¿Cuál es? España. Así hacemos tú y yo. A veces Dios nos da una instrucción y nos vamos lo más lejos de la instrucción que Él nos dio. A veces Dios te planta en un lugar y yo no digo que no esté justificado salir. Sí, hay justificaciones. Lo hemos explicado muchas veces en la escuela bíblica, entre otras, pero a veces nos vamos lo más lejos de lo que Dios nos dijo. A veces Dios te dice, no te unas en yugo desigual. Si alguien está en yugo desigual, oramos para que se convierta su esposo y su esposa, por supuesto. Pero nos dice, no te unas en yugo desigual. Y nos vamos a lo más lejos de un yugo igual. Luego las consecuencias tú las vas a tener que vivir, como Jonás vivió las suyas. Amén. Y lo que se puede hacer rápido, tardará mucho más.
Bien, volviendo al tema de Jonás. 3. Jonás se levantó para huir. Ahora aquí lo explica muy bien. ¿De quién estaba huyendo? ¿De la presencia de quién? De la presencia de Jehová. A veces, mis hermanos, no nos damos cuenta que toda desobediencia a la palabra de Dios, al mensaje y a la instrucción de Dios, que la palabra profética de Dios más segura es la escrita. A veces no nos damos cuenta que la desobediencia a la palabra de Dios es huir de la presencia de ¿quién? De Dios. Ahora te voy a decir algo que guarde en tu corazón. Muchas veces decimos, no siento la presencia de Dios. ¿Sabes por qué? A veces no es por sentir, es por obediencia. Cuidado, ¿eh? Todos pasamos momentos que Dios está con nosotros y no lo vemos. El mismo Jesús. Pero, mis hermanos, cuando tú desobedeces la instrucción de Dios, tú misma estás huyendo de la presencia de Dios. Y cuando desobedecemos la presencia de Dios, estamos en una actitud de altivez y de orgullo, la cual Dios, que no es hombre para mentir ni para arrepentirse, dice que Él no puede estar con el soberbio, sino con el quebrantado y humilde de espíritu, porque al soberbio mantiene de lejos. De tal modo, mis hermanos, que es imposible que Dios pueda aprobar la desobediencia ungiéndote con su presencia. Amén. Dios no puede negarse a sí mismo. Hay desiertos donde Dios nos lleva a hablarnos al corazón. Hay desiertos que Dios nos lleva para madurarnos. Hay desiertos que Dios nos lleva para probarnos. Y hay desiertos en los que nosotros nos metemos por cabezotas. Y tenemos que discernir, mis hermanos. Y yo lo digo por mí, si el Señor me ha dado instrucciones incluso en el pasado y yo no las he llevado a cabo, lo que me venga a continuación de ese momento, todo es un trato para hacerme volver a la instrucción. No podemos caer en la rutina. No pasa nada, si yo he mentido 1000 veces y nunca pasó nada. Cuidado. Ya me acostumbré a mentir y no me ha caído un rayo y me ha matado. Jonás quizá le había pasado eso, pero Dios dijo, hasta aquí. Vamos a cambiar. Jonás entró en la rutina de la desobediencia, de oír la voz de Dios y no prestarle atención como voz de Dios. Así que la desobedeció de una manera flagrante. Y dice a continuación, se levantó, subraya eso, para huir de la presencia de Jehová. Él no estaba huyendo de la presencia de Jehová, estaba huyendo de la obediencia. Estaba alejándose del deseo de Jehová, eso sí. Pero él no estaba huyendo de la presencia de Jehová. Pero nos enseña que cuando tú y yo huimos de la obediencia, estamos huyendo del mismo Dios. Amén. Ahora, sigamos un poquito más. Dice, y se iba a Tarsis, un lugar donde nadie conocía del Señor. ¿Qué pasa en España, mis hermanos? Lo hemos dicho muchas veces. Cuando salimos a evangelizar, a mí me pasa, en mi tendencia, veo un latino, una latina, ¡hey! ¡Dios te bendiga! ¡Ay, a ti también! ¿Cómo estás? ¿Sabes que Dios existe? Claro, si yo me congregaba en mi país. Pues mira, te traigo un folleto. ¡Ay, muchas gracias! ¡Que Dios te bendiga! ¡Wow! Sale uno. Español a la vista. ¿Alguien ha visto a alguien que no sea latino? ¿Quién va? Yo que acabo de... Y entonces llegamos al español. Nos pasa mucho, ¿no? Aquí hay españoles, pero es un milagro. Llegamos al español. ¡Hola, Dios te bendiga! ¿Dónde está Dios? Bueno, discúlpeme, si me permite, no le permito. ¿Alguien ha vivido eso alguna vez? Yo sí. Mire, traigo un folleto para que usted conozca a Dios porque Dios le quiere ayudar. ¡Ayudar! Yo tengo que ir todos los días a trabajar al trabajo. Dios no me ayuda. Eso es Tarsis. Simbólicamente eso es Tarsis. ¿Qué es Tarsis?
el lugar donde uno quiere ir a olvidarse de las responsabilidades del Señor. Y tenemos Tarsis dentro de nuestros corazones. ¡Ah! Eso es otra. Quizá no tienes que irte a España, ya estás en España. Pero en el corazón tenemos nuestras parcelas privadas que se llaman Tarsis. Que cuando Dios te dice, oye, mira, han hecho un llamado de tal cosa, esfuérzate, sé valiente, y te lo dice por un lado, y te lo dice por otro lado, y abres la Biblia y te sale, y entonces nosotros decimos, no, como Jonás, me voy para Tarsis, y entonces te sumerges con tus amigos, o con tu serie, o con tu juego, o con tu placer, o con tu evasión, aunque no sea pecado, mi hermano, mi hermana, y entonces nos metemos en Tarsis. Y huimos de la presencia de Jehová. En lugar de doblar rodillas y decir, Señor, si tú me quieres usar, aquí estoy. Sin reservas, sin condiciones, yo te serviré. Eso es lo que a Jonás le faltó y era profeta. Amén. Y continúa la historia. Se va para Tarsis y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, y esto me llama mucho la atención, cuando tú tomas tus decisiones, tú pagas el coste de ellas. Impresionante. Y yo cuando estaba meditando decía, Señor, yo no quiero tomar decisiones que me cuesten un alto precio. Yo quiero tomar decisiones en las que tú me vayas respaldando a mí. Cuando Dios te envía, Dios te respalda. Cuando Dios te envía, Dios te da victoria. Cuando Dios te envía, Él invita, Él paga. Cuando tú vas en rebeldía y en desobediencia, o yo, entonces nosotros preparémonos para pagar el pasaje. El pasaje de la rebeldía, el pasaje de la huida, el pasaje de la desobediencia, el pasaje de alejarnos de la voluntad y el propósito del Señor, no lo va a pagar el Señor. Luego diremos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¡Ay, Señor, yo no soy tan pecador como los demás! Hasta que el Señor nos enseña que sí. Que el problema es que somos peores que los demás. Y que ahora tenemos que pagar el pasaje de habernos subido demasiado para arriba. Amén. Entonces, examinemos bien la senda de nuestros pies. ¿A dónde nos están llevando nuestros caminos? ¿Cuál es la decisión real que tenemos que tomar cada día? Y entonces malgastamos, al final todo lo que tenemos lo malgastamos por nuestras malas decisiones, nuestros perjuicios, en lugar, dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Jonás se va a empobrecer, va a perder todo lo que llevaba y va a estar no solo triste, sino resabiado, enojado. Cuando, te voy a decir un truco que no dice así, bueno, sí lo dice la Biblia, pero no con un versículo directo. Cuando el enojo aflora en tu corazón, examina si no estás en rebelión. Apúntalo, por favor. Cuando el enojo aflora en tu corazón, es decir, cuando nos volvemos refunfuñones, renegones, todo lo vemos mal, nos hastía todo. Ya no estamos con el gozo del Señor. Ya hemos perdido la ilusión, la fe, la esperanza. Y solo sale de nosotros queja. Entonces examina si no estás en rebelión. Porque Jonás estaba en rebelión y estaba quejándose por todo. Aún por las victorias que Dios le daba. Todo lo veía como una carga. Yo sé que tú no has conocido a nadie así, pero hay personas que lo ven todo como una carga. ¡Oh, ayudar ahora! ¡Oh, la vida! Una predicación ahora! ¿Quién tiene tiempo para eso? En el móvil, si se manda. En otras iglesias pasa, aquí no. Ustedes son santos santorum, pero tenemos que enseñar a los demás cuando les pase, ¿verdad? Con el ejemplo. Bien, entonces continúa diciendo, pero Jehová, que es justo, y que si se propone algo lo va a cumplir. ¿Qué dice que hizo? Hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Ustedes saben que tempestades hay, pero que se parta un barco es una tempestad superlativa. O sea, en el grado máximo.
como la super tormenta perfecta. Hay películas de eso, ¿verdad? Que los barcos se hunden y todo eso. La tormenta perfecta. Pues esa tormenta perfecta la provocó en este momento el Señor. Porque cuando tú escapas de la presencia del Señor, las tormentas vienen a ti. Porque Dios te sigue amando y te quiere recuperar. Hermano, hermana, cuando tú huyas de la presencia del Señor, cómprate un paraguas, pero espiritual. Porque te van a caer las del diluvio universal. Quizá no tiene por qué ser así, pierdas trabajo, dentadura, el pelo, los ahorros. Dios te ama y Él sí que no va a escatimar. Si aquel que no escatimó ni a su propio Hijo por amor a ti, ¿tú crees que va a escatimar en tormentas? ¿Qué es más prioritario? ¿Que sufras un poco por la tormenta y Dios te salve, o que te pierdas sin tormenta? ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? El diluvio universal detrás de ti, ¿verdad? ¿Sí o no? Y entonces continúa y dice, porque tenemos que entender, el hijo pródigo, estamos hablando que tú vas a pagar por tu rebeldía. Vamos a pagar nosotros por nuestra rebeldía. ¿Qué le pasó al hijo pródigo? Se fue millonario de la casa del padre, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál era el propósito de Dios con el hijo pródigo, antes de ser pródigo? ¿Cuál era el propósito del Señor? Del padre de él. Tenerlo en la casa. ¿Sí o no? Pero como él se fue de la voluntad del Padre a un lugar, ¿cómo? Apartado, lejos. ¿Qué pasó con todo lo que tenía? Lo perdió y quedó pobre. Y entonces en su momento de necesidad decidió volverse al Señor. Eso es lo que hizo Jonás. Se fue lo más lejos de la voluntad del Señor y ahí hay pérdida y tormenta. Bien, fíjate que dice el 5. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba ¿a quién? A su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. O sea, ponte un poco en antecedente, en ubicación, en la realidad de lo que estaba sucediendo. En aquel instante, mis hermanos, la nave estaba que se partía. Es decir, peligraba la vida de toda la tripulación. Estos marineros no eran aficionados como tú y yo, que nos subimos a un barco, nos mareamos y hasta podemos acabar pues echando lo que hay en el estómago. No. Eran marineros expertos en navegación. Y dice que estos marineros tuvieron ¿qué? Miedo, pánico. Vieron una tormenta perfecta, como una película que creo que se llama así. Y ellos echaron al mar los enseres, es decir, las maletas de Jonás, las maletas del capitán, las maletas de todo, la mercancía con la que iban a Tarsis, porque estaban en peligro de hundirse. Y cuando uno se ve en peligro de muerte, ya nada importa. Eso es lo que a los cristianos nos falta entender cuando nos torcemos. Que en lugar de buscar el reino de Dios y su justicia, ¿qué es lo que necesitamos para tener vida? Empezamos a buscar muchas maletas y mercancías y metemos en nuestra embarcación de la vida, metemos cosas que no aprovechan, que Dios no te las va a llevar con Él. Dios no te las pidió. Y empezamos a meter cargas, responsabilidades, hobbies, que están bien. Yo no digo que tú no hagas deporte y tengas un hobby, claro que sí. Pero empezamos a llenar nuestro barco de cosas y cuando viene la tormenta, solo queremos salvarnos y nos damos cuenta. Un ejemplo muy común. Se prende de fuego la casa donde tú estás. Y es o escapas o mueres. ¿Qué coges de la casa? Nada, a menos que tengas ahí a tu hijo, a tu hija. Pero tiene que llegar el momento de la prueba y la tormenta para darnos cuenta que estamos viviendo una vida enredada en vanidades que para nada aprovechan. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener en cuenta que Dios nos llamó a servirle a Él. Y a veces estamos sirviendo a tantas cosas que no son Él. Como muchas veces decimos, trabajamos 8 horas diarias para una empresa y no somos capaces de trabajar 8 horas semanales para Dios. Terrible.
Pero a veces estamos cegados en la rutina, nos va cegando lo que hacen los demás y nos desenfocamos de la visión correcta del Señor. Continúa y dice, tuvieron miedo y clamaron cada uno a su Dios y echaron al mar los enseres. Dice, pero Jonás, a la mitad del 5, atención, había bajado al interior de la nave y se había echado ¿a qué? A dormir. Mis hermanos, qué terrible. Cuando los impíos oran, un creyente duerme. Es el mundo al revés. Hay muchos cristianos que están durmiendo ante la pandemia. A nivel mundial hay muchos cristianos que han dejado de congregarse por miedo. Hay muchos cristianos que en lugar de estar orando, equipos de intercesión formándose, asistiendo a las iglesias más que nunca, han decidido echarse a dormir. Han decidido entender que, total, pues si yo no estoy bien, y como yo no estoy bien, me da igual cómo estén los demás. Y los marineros que no eran hombres consagrados al Señor, se ponen a orar a los dioses que ellos conocen. Fíjate qué cosa más curiosa. Y dice, tuvieron miedo, clamaban a su Dios, pero Jonás se había echado a dormir, se había vuelto insensible, indiferente. ¿Qué es un corazón insensible e indiferente? Un corazón que le da igual que los demás sufran y lo que pase con los demás. Y ese es el corazón más peligroso del cristiano o de la cristiana. Un corazón herido que ya no vive para el prójimo, sino para sí mismo. Que busca el suicidio como una salida, espiritualmente hablando, pero físicamente también, porque no quiere sufrir. Cuando nosotros, dice la palabra del Señor, que no hay mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Entonces, fíjate que nosotros podemos caer en esto mismo. Hay problemas, pero yo no quiero. Hay necesidad, pero no me importa. Y nos aislamos en nuestros razonamientos. Yo le doy gracias a Dios, mi hermano, porque nosotros, mira, ahora tenemos que firmar, todos los que están en el equipo de prisiones, que no se marchen, que tienen que firmar un documento. Y tenemos un equipo de prisiones maravilloso, un equipo de intercesión, un equipo de evangelismo. Es la gloria del Señor, pero hemos entendido y podemos estar gozosos. Tenemos equipos de jóvenes que hacen su función también con los medios de comunicación. Es decir, hemos entendido por la gracia del Señor, pero mi hermano, mi hermana, que no caigamos en rutina. La obra social no se puede caer en rutina, si no es una carga pesada como Jonás, cuando veamos cómo predica. No podemos caer en rutina, tiene que ser nuestra vida, tenemos que imprimirle la vida de Dios. Tenemos que imprimirle el corazón del Señor. Así como Dios ama, tienes que amar. Así como Dios lo haría, lo tienes que hacer. Así como Dios perdona, tienes que perdonar. Así como Dios sirve, tenemos que servir. Así como Dios te tuvo paciencia, debemos de tener. Dice, con el amor que hemos sido amados tenemos que amar a otro. Así como Cristo perdonó, tenéis que perdonar a otro. No es rutinariamente. Es como si Cristo lo estuviera haciendo en este momento. Amén. Y entonces voy a continuar un poquito hasta que lleguemos al punto. Dice, pero Jonás se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Espero que no hayan cristianos que los problemas se evaden a Tarsis, se evaden a dormir a lo espiritual y solo viven en la carne. Porque esto es como Alicia en el País de las Maravillas o las Crónicas de Narnia. O estás en el mundo espiritual o estás en el carnal. O estás en el imaginario o el de la fantasía, o estás en la realidad. Si tú no entras en el mundo espiritual, estás en el carnal. Y si estás en el carnal, estás dormido. Estamos como muertos espirituales. Y entonces hay veces que tú no puedes dormir. Dice la palabra del Señor que los que duermen de noche duermen, pero tú eres de la luz, no de las tinieblas. Que se acerca el día, la noche está avanzada. Nosotros no podemos estar dormidos, mis hermanos. Necesitamos darle al Señor lo mejor de nuestra vida. Necesitamos darle lo mejor. Mira, la parábola de la fiesta de Canaán, la boda de Canaán, cuando Jesús convierte el agua en vino, hay un detalle muy importante a tener en cuenta. Y es que dice que todo hombre da el primer vino al principio y el peor al final. Pero tú, le dice, has conservado el mejor vino para el final. Y ahí hay algo profético, mis hermanos. En los tiempos
del final, como estamos viviendo nosotros, lo normal, lo religioso, es darle al Señor el peor vino, la peor espiritualidad. Yo me meto en Netflix, me meto en el Prime, me meto en el no sé qué, me meto en las motos, me meto en los coches, me meto en no sé qué. Y al Señor, lo último. Pero hay una profecía, y es que el pueblo que entiende, el pueblo entendido, en el último tiempo le dará al Señor lo mejor, el mejor vino, la mejor vida espiritual. Sí que es verdad que hay mucho entretenimiento, estamos en el sistema de super entretenimiento, abanico de posibilidades, puedes hacer de todo, puedes montar en globo, tirarte por un puente, puedes tener una tabla windsurf, puedes tener una canoa, puedes tener un avión, tienes todo tipo de diversión, pero la obra del Señor no puede quedar sin hacerse, porque Dios te ha llamado a servirle a Él. Y nosotros tenemos que abrir los ojos espirituales, no como Jonás, que los cerró, dormido. Jonás, de alguna manera, aunque no había pasado, parecía que estaba como Jesús durmiendo en la barca, pero no era el mismo espíritu. Jesús dormía para ver cómo se comportaban, se levantó y calmó la tormenta. Pero Jonás podía calmar la tormenta, pero huyó porque él sabía que era culpable de la tormenta. Aun teniendo la misma autoridad que Jesús, Jonás dormía porque estaba insensible. ¿Sabes que a veces tú tienes la llave para solucionar los problemas de tu casa, de tu iglesia, de tu vida, y no quieres pagar el precio? Bueno, tú, es un decir, ¿no? O yo, o el que nos ve. A veces tenemos problemas en el trabajo. Otros son problemas que Dios permite para forjarnos, para glorificarse. Pero en muchas ocasiones tenemos problemas, mis hermanos, porque no queremos pagar el precio. Estamos durmiendo a la demanda de Dios. Y las tormentas van a venir. Así que dice, y el patrón se le acercó, clama a tu Dios, levántate. Qué triste que nos tengan que decir los impíos lo que es nuestra responsabilidad. Amén. Esta semana, una hermana de aquí, que lo ha puesto en los grupos, creo, de oración, estaba en un supermercado y había visto a otra persona varias veces. Así que entran en una conversación, una hermana con una señora. Y esta señora hablando le dice, oye, vente que te voy a leer el futuro, te voy a echar las cartas. Y la hermana de la iglesia dice, no, yo tengo a mi Señor. Yo confío en Dios, yo tengo la Biblia. Más bien, si quieres te hablo de Él. ¿Sabéis lo que le dijo la pitonisa? ¿Sabéis? Algunos lo sabéis porque lo han contado. La bruja, la pitonisa o la bruja. Le dijo, era un mensaje del diablo verdadero, pero como un reto. Le dijo, ¿y tú que eres así evangélica y crees en Dios, por qué no hay más personas que le hablen a la gente de Dios en lugar de tener yo que adivinarle su futuro? ¡Wow! Increíble. Me recordó, ¿sabes a lo que me recordó? Cuando iban los dos apóstoles y empezó una endemoniada. Aquí están los siervos del Dios Altísimo. Decía verdad. Pero era molesto y entonces tuvieron que liberarla. Salió el espíritu de adivinación y se montó un lío porque vivían aparte de ese espíritu de adivinación. Pero hermano, hermana, el mismo diablo reconoce que tú y yo tenemos la solución a los problemas de la humanidad. Y nos puede decir, y yo creo que nosotros podemos darnos por satisfechos pero no conformes. Tenemos que hacer más. Porque tenemos 24 horas una señal de radio, 24 horas una señal de televisión, un grupo de evangelismo. Y nuestras vidas hemos enseñado que tienen que evangelizar, tienen que predicar a Cristo. Pero yo pregunto, hermano, no nos podemos quedar de brazos cruzados. Le dijo, ¿por qué no hay más de vosotros que salgan a la calle? Hablen para que yo no tenga que hacer lo que hago. Admirando, reconociendo, pero retando. Y yo te paso el reto a ti. ¿Estás haciendo todo lo posible? ¿Estás yendo la segunda milla o te has conformado con un cuarto de metro? ¿Cuánto estás caminando para que tu vida sea útil en las manos del Señor? Preguntémonoslo. ¿Podemos hacer algo más? ¿Podemos hacer algo mejor? ¿O hemos llegado a un nivel donde ya somos conformistas? Porque es fácil conformarse, ¿verdad? ¿O no? Yo me conformo con esto, yo hasta aquí estoy bien.
pero eso no puede pasar. Y voy a continuar en la Biblia. Seguimos por el versículo 7. Dijeron cada uno a sus compañeros: venid, echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Es que Dios nos persigue cuando nos desviamos. Yo no sé tú, pero mis experiencias con Dios es que cuando yo he querido salirme del camino del Señor, es que Dios me habla en la palabra, me habla en la televisión secular, me habla en una llamada, me mandan un WhatsApp, me voy a un sitio y Dios me abre por ese sitio hasta una señal de tráfico si hace falta. Mis hermanos, yo no sé tú, pero el que tiene oídos para oír, oye. Y hasta la suerte, echaron a suerte. Él sabía, ahora verás, pero hasta la suerte hizo caer el palito más corto en Jonás. Dios le estaba llamando a pesar de su rebeldía. Él huía, pero Dios le estaba trayendo tormentas para que volviera al camino. Por eso el hijo pródigo volvió a la casa del padre, porque todo era tormenta. Parecía que todo iba a ser disfrute. Wow, ya no tengo que ir, permíteme, ya no tengo que ir a la iglesia. Wow, ya no tengo que diezmar. Wow, ya no tengo que cuidarme de lo que hago. Pero al final terminamos miserables, empobrecidos, arruinados, con una vida deshecha. Cuando Dios tiene todo para ti. Que no sea una canción rutinaria. Si te tengo a ti, lo tengo. Que no sea una canción rutinaria. ¿Realmente tú quieres tenerlo a Él, aunque no tengas nada? ¿Realmente? ¿O simplemente es algo rutinario que cantamos? Esta semana he estado yo mucho con la canción. Y luego la cantaron el miércoles. Yo me quedé. O sea, son cosas que solo Dios hace. Estoy toda la semana. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo, para mí. Porque yo también a veces pongo mis reservas, mis condiciones. Yo también a veces digo, es que esto no lo quiero. Si es así, mejor. Pero ¿quién soy yo para decirle? ¿Quién es el barro para decirle al alfarero nada? ¿Cómo somos los seres humanos, mis hermanos? Señor, yo no sabía que esto era tan duro. Mira, mejor si quita estos problemas, entonces yo sigo. Si no, pero es que no es así. Las cosas no son así. 7. Vamos al 8. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué. Le dicen a él: decláranos por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo. ¿Y qué dice a continuación? Y temo a Jehová. Ahora yo pregunto, ¿temía a Jehová? Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Ellos sí estaban temiendo porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Dios se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron. Ojo aquí, ellos no estaban de acuerdo con echar a Jonás al mar, porque sabían que era un hombre de Dios. Y ellos empezaron a temer a Jehová, como hemos leído. De modo que entonces ellos dijeron: vamos a volver a tierra. A este hombre no lo podemos tocar. Es verdad que él está huyendo de la presencia del Señor, pero nosotros no podemos tocar a un ungido de Dios. Y de modo que ellos, en medio de la tormenta, a pesar de que estaban poniendo en riesgo sus vidas, cambian la dirección, giran el timón y salen en dirección hacia la tierra. Pero dice la palabra del Señor que no pudieron hacerlo, lo intentaron. Dice: ¿qué haremos? Y dice, trabajaron 13 para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron. Pero hubo un trabajo, un esfuerzo, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Hermanos, las tormentas de aquellas personas que nos ponemos rebeldes a la voluntad del Señor van a más, nunca a menos. Y todo esfuerzo por ponernos a salvo será neutralizado, porque Dios quiere rescatarte. Dios quiere llevarte nuevamente a su presencia. Y entonces dice 14, atención. Entonces, ¿qué dice ahí?
clamaron a Jehová. ¿Qué dice? Clamaron. Clamaron marineros, paganos. Cada uno tenía su Dios. Cada uno de su papá y de su mamá, como decimos aquí. Cada uno de su tierra, de su cultura. Pero estaban conociendo el poder de Dios. Estaban temiendo a Dios. Dice que cada uno de ellos clamaron. Impresionante. Cómo al final todo coopera para bien. Y entonces dice, clamaron a Jehová y dijeron, mira qué oración, hombres impíos orando. Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, ¿qué dice? Has hecho como has querido. Impresionante. Hombres, me recuerda mucho al libro de Daniel. Reyes paganos politeístas conocieron por el testimonio, en este caso de Daniel, o Sadrach, Mesach y Abednego, conocieron al Dios Todopoderoso. En este caso, obviamente, no. En este caso, no es por la figura de Jonás, la unción de Jonás. No es por la obediencia de Jonás, pero Dios nos demuestra que no nos necesita, pero sí nos quiere utilizar, sí nos quiere como coadyuvantes de Él. Y aún a pesar de nuestros errores, para aquellos que dicen, yo no sé hacerlo, yo no estoy preparado ni preparada, yo te digo, Dios no necesita tu preparación, sino tu disposición. Porque aún Jonás huyendo, Dios lo estaba usando. Aún Jonás rebelde, Dios lo tenía en su corazón. Estaba usando todo para bien. Y marineros que no eran creyentes estaban terminando orando a Dios, clamando a Dios. Es algo totalmente inverosímil, pero fue real y aquí está escrito. Y dice, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar, ¿qué pasó? Se aquietó de su furor. No hay nada más peligroso en un hogar que un hombre o una mujer rebelde, porque vas a traer la tormenta a tu casa. No hay nada más peligroso en la iglesia, en el trabajo donde estás, donde tú te mueves, que nuestra rebelión. Porque entonces vamos a traer tormentas innecesarias. Amén. Pablo tuvo una tormenta en un barco, pero era para glorificarse. Y él dijo, si ninguno se marcha del barco, ninguno perecerá, porque me lo ha dicho un ángel del Señor. Pero hay tormentas que vienen a nuestra vida porque nosotros estamos rebeldes y Dios las manda para atraernos de nuevo a Él. Y continúa, no voy a extender mucho, y continúa y dice, y temieron, atención 16, y temieron aquellos hombres, impresionante, temieron, tomaron temor del Señor, temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová. Se despojaron de sus creencias religiosas, tuvieron un conocimiento de Dios mayor aparentemente que el mismo de Jonás. Y sin haberle conocido previamente, ellos hacen un sacrificio, algo que les cuesta. Quizá mataron algo del ganado, pero hicieron un sacrificio de lo que llevaban en el barco. Dice, y ofrecieron sacrificio a Jehová, y no queda ahí, e hicieron votos. Mira, mi hermano, mi hermana, esto es increíble. En la versión Biblia, lenguaje sencillo, dice, al ver lo sucedido, los marineros reconocieron al Dios de Israel como su Dios. Impresionante. Reconocieron al Dios de Israel como su Dios y le presentaron una ofrenda y prometieron seguir adorándolo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. A veces vemos a las personas como difíciles de convertir. El que convierte es el Señor. El que llama es el Señor. Aún en las tormentas Dios puede llamar al que no conoce. Pero lo triste es que nosotros, que sí que Dios lo va a usar todo para bien, lo triste es que nosotros nos pongamos rebeldes al llamado del Señor o a la instrucción del Señor. Y esto nos tiene que hacer reflexionar. Y continúa y dice en la Biblia, Nueva Traducción Viviente, los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor, le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Wow.
hombres que no le conocían. Imagínate, por un ejemplo, personas que no conocen del Señor y vienen a por los alimentos, tienen una experiencia y están aquí y se comprometen y quieren servir a Dios. Y tú dices, ¿cómo es posible? Tenemos que empezar de alguna forma a recobrar sensibilidad cuando Dios nos habla. Es Dios quien nos habla. Cuando tú abres la Biblia, es Dios quien te habla. Cuando tú tienes un sueño de parte del Señor y Dios te está hablando y te está confirmando, Dios te habla. No podemos tener por inmunda la palabra del Señor. Ya lo vimos con Samuel. En el libro de Samuel, como Saúl tuvo en poco la palabra del Señor. Es rutinario. Todo es una costumbre, una rutina. No podemos caer en semejante problema. De modo, mis hermanos, que se vuelven creyentes, se vuelven obedientes, oran, cobran temor, dan sacrificio y hacen votos. Marineros expertos en navegación, acostumbrados a las tormentas, se percatan de que algo ocurre inusual, pero que hay un Dios en los cielos que prevalece y supera a todo Dios en la tierra, con minúscula. ¿Y qué prepara Dios para Jonás? Dice el 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Amada familia, miren, hasta esto lo tomamos a veces. Dios tuvo que preparar ese tiempo, Dios tuvo que preparar ese pez por amor a Jonás y por amor al propósito de él. Y a veces Dios nos hace vivir eso que, si Dios lo permite, lo veremos la próxima semana. Pero mira hasta qué punto entramos en rutina de que a Jonás se lo tomó el gran pez, que yo creo que veamos 3 noticias que hay preparadas ahí. Quiero que veas que hasta esto a veces lo tomamos como rutinario y a broma, no a broma, hay gente que lo cree, hay gente que no lo cree, pero yo quiero que tú veas algo importante aquí. Miren, 3 casos reales confirmados para que veamos que la rutina asesina hasta la fe. Porque hay gente, yo he hablado con personas que dicen, eso de Jonás es un decir, eso de Jonás a saber. Bien, vamos con el caso número 1. El primer caso es Michael Packard. En 2021, este año, un pescador de los Estados Unidos fue tragado por una ballena y lanzado al agua unos segundos más tarde, pero lo tragó. Vamos a ver 3 casos. Uno es todavía de 36 horas dentro de la ballena. Este hombre buceaba en busca de langostas. Era un pescador de langostas. ¿Lo tenéis por ahí? Están los 3. Ahí está. Dice el titular, tragado en la BBC, tragado y devuelto al mar. La increíble historia del hombre que quedó atrapado en la boca de una ballena y que sobrevivió para contarla. Este quedó en la boca, pero hay uno que todavía es más tremendo. Yo lo quiero traer aquí hoy, al hilo de lo que estamos comentando, porque a veces hasta por rutina decimos las cosas. Pero hemos de creer a la Biblia aunque no estuvieran noticias como esta, aunque no hubieran pruebas evidentes, pero al final la historia está confirmando todo lo que la Biblia dice, porque fue inspirada por Dios con personas con temor de Dios que no van a adulterar la verdad. Bien, pues ahí tenemos el primer ejemplo. En el 2019, segundo ejemplo, un fotógrafo de vida silvestre en el mar, Rainer Schimp, de 51 años, buceaba en la costa del puerto Elizabeth en Sudáfrica, tratando de obtener abundantes imágenes de vida marina en un lugar cuando literalmente se lo tragó una ballena. El hombre, entre comillas, dice, fue escupido sano y salvo en cuestión de segundos, pero es un susto que no olvidará en la vida. Hay un vídeo, no lo vamos a poner, porque la gloria es para el Señor, ¿no? No estamos aquí con temas así de llamadas de atención, pero sí entendiendo que si Dios lo dice, sea una ballena o sea un gran pez, que no dice que fuera ballena, un gran pez, está el tiburón ballena, que también es el pez más grande del mundo, pudo ocurrir. Pero ahora vamos al tercer asunto. En 1891 lo recoge una noticia de una investigadora, periodista, en 1914, pues el siguiente titular, en 1891, un marinero de 21 años, yo tengo estos titulares, te los puedo pasar, pasó 36 horas en el interior de un cachalote. 36 horas, o sea,
24 horas en un día, pues un día y medio. Miren lo que pasó. Esto sí se lo tengo que leer. ¿Cómo pudo alguien, es de la investigación de esta periodista, cómo pudo alguien seguir con vida después de ser tragado por un cachalote? El hecho hoy en día todavía es un misterio. Exactamente ocurrió de la siguiente forma. Era el día posterior a la muerte de la ballena cuando algo extraño se descubrió cuando el estómago de la ballena fue liberado. Abrieron y había algo extraño ahí en las entrañas. Dice, se observó que algo amontonado dentro del estómago estaba mostrando señales espasmódicas de vida. Y cuando se abrió el estómago, se descubrió al marinero desaparecido, aún vivo, y 36 horas después de haber desaparecido. Lo pusieron en la cubierta y salpicó con agua de mar. Le salpicaron con agua de mar. Los jugos gástricos de la ballena habían blanqueado el rostro y manos de Barley a un blanco sepulcral. Durante 2 semanas se le mantuvo en el camarote del capitán. Físicamente se recuperó muy bien, pero mentalmente estaba inestable. A la 3ª semana, Bartley se había recuperado por completo y reanudó sus funciones. Después de recuperar el sentido, Bartley contó que recordaba haberse caído del barco al agua y que de repente se vio envuelto en la oscuridad. Que si lee el libro de Jonás, así aparece. Dice, sintió que se había envuelto en la oscuridad y sintió que se deslizaba a lo largo del pasadizo suave hasta llegar a un lugar con más espacio, el estómago. Al sentir una sustancia viscosa, contó que fue cuando se dio cuenta que había sido tragado por la ballena. Relata que en aquel lugar había mucho aire, pero que era muy caliente. Después de eso cree que perdió el conocimiento. Lo siguiente que recuerda fue el despertar en el camarote del capitán. Entonces, mis hermanos, a veces nosotros no creemos a la palabra del Señor y lo tomamos como una rutina. Y hablamos de Jonás y decimos, Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, pero ni siquiera por esa nociva rutina nos percatamos de lo que Dios preparó, provocó y produjo para que el propósito de Dios se llevara a cabo. Si Dios te envía a una misión, si Dios te da una instrucción, no escatimes en esfuerzo para llevarla a cabo, porque tú no vas solo, Dios va contigo. Si Dios te envía a hacer algo, no analices con tu razón, no analices con tu experiencia, no analices con tu visión. Sé obediente hasta la muerte y muerte de cruz, porque el que te envía realizará la obra hasta el final. Pero lo fácil, mis hermanos, es entrar en la vida rutinaria, confortable, cómoda, en la negatividad, en la imposibilidad. Tiene una vida de confort que también se hace rutinaria. Pero no seas como Jonás. Sé como los marineros del barco, que a pocas señales temieron, se convirtieron, oraron, sacrificaron e hicieron votos de servirle para toda la vida. Ya Dios te llamó para servirle, no tienes que hacer ningún voto. Pero sí vamos a adorar a Dios un momentito para terminar orando. Vamos a pedirle al Señor que de lo que hemos hablado hoy de Jonás, Él pueda poner en ti y en mí ese corazón, el que hubo en Cristo Jesús. Jesús sí bajó 3 días y 3 noches a lo más profundo de la tierra. Jesús sí bajó para predicar a esos espíritus encarcelados, condenados por amor a la humanidad. Jesús bajó a la tierra, peor que Jonás, al vientre de esa ballena. Jonás bajó aquí a la tierra, a un lugar de pecaminosidad, a un lugar nocivo, a un lugar de tentación, a un lugar de muerte, para dar su vida por amor a ti. Yo quiero preguntarte, ¿vas a dejar, si no ahora, en el futuro, que la rutina asesine el propósito que Dios tiene contigo? ¿Vas a huir del llamado del Señor? ¿Vas a poner tus cotas mentales, tus excusas mentales para huir de la voluntad del Señor y por lo tanto huir de su presencia? Hoy podemos nuevamente, mi hermano, mi hermana, pedirle al Señor que nos ayude a hacer su voluntad. Amén. Hoy podemos pedirle al Señor que no sea para nosotros una rutina abrir la Biblia, que no tengamos en poco la voz del Señor, que no tengamos en poco la palabra de Dios, sino que realmente sea Dios el que nos mueve.